¿Por qué no funcionan Materialistas? Lo analizamos. Muchísimas ganas de hablar de la segunda película de Celine Song. Tuvo ese fulgurante debut con Past Lives, que también tenéis por aquí en vídeo. Esa crítica tan emotiva, emocionante, ¿no? Donde describía, analizaba una de las mejores películas de los últimos años. Y aquí, como segunda película, tengo para empezar mis peros. Unos peros que voy a explicar más en la zona con spoilers, que es donde creo que la película se desmorona un poco. La película yo creo que va de más a menos. Pero vamos a empezar a hablar de esta película protagonizada por Dakota Johnson, por Pedro Pascal y por Chris Evans. Triángulo amoroso que devuelve, digamos, el carisma, el brillo a la comedia romántica. Algo que tampoco es la película, una comedia romántica al uso, es más género romance, yo diría. Y aquí estamos viendo stills, ¿no? Capturas de la película que comienza con una especie de regresión a época cavernícola para hablarnos en un pequeño prólogo de lo que es encontrarse con alguien, de lo que es una cita, de lo que es sentir atracción, de lo que comienza a ser el amor y que va a tener mucho que ver también con cómo termina la película, ¿no? Es curioso también a la hora de determinar, no sé si el tono de la película o mejor dicho la narrativa también nos va a acompañar. Yo creo que esta primera media hora de la película se nota la pluma excelente de Celine Song, de cómo escribe, de cómo incide y de cómo nos muestra unos personajes ricos quiero decir, por todo lo que nos traen en la narrativa de la película. Nos presenta el personaje de Lucy, de Dakota Johnson, que es, bueno, una triunfadora, vamos a decir, una matchmaker, una casamentera, que intenta enlazar a diferentes personas en esa gran urbe de las almas perdidas que es Nueva York. Aquí yo creo que están los mejores compases de la película. Aquí estamos viendo el personaje de una amiga dentro de su trabajo, de Daisy, de Dasha Nekrasova, y de las mejores líneas, ¿no? Alrededor de entender por qué de alguna manera somos tan exigentes, por qué 10-15 centímetros hacen la diferencia en un hombre a la hora de que sea elegido y por qué al final todo se trata de algo superficial, de algo fútil, de algo materialista, ¿no? En cuanto a la percepción de los demás, ¿no? En cuanto a la edad, los gustos, el dinero que cobra, qué hobbies tiene. Y también vamos a empezar a ver en esos primeros compases lo que es el encuentro, ¿no? Con el personaje de Harry, de Pedro Pascal, un multimillonario que, bueno, tiene todo su dinero de forma familiar por inversión privada, y de cómo también nos va a dar medida de lo que le interesa a la película, que para mí, paradójicamente, sucede más a través de las subtramas, de los personajes secundarios y de los dilemas, digamos, de todo aquello que no son los protagonistas. Y ahí me empiezo a echar un poco el culo para atrás. Digamos, es toda esta cosa de cortejo, bueno, lo típico de una historia de personas que se conocen, pero como vuelvo a decir, los mejores momentos están, como por ejemplo con la chica que se casaba anteriormente, en determinar por qué hacemos lo que hacemos, por qué estás con alguien que quizá no quieras estar del todo, ¿no? Y por qué de alguna manera escondemos secretos, vamos a decir, para determinarnos, para valorarnos frente a los demás, y en el secreto este que le dice, ¿no? Que realmente lo hace para chinchar a su hermana, ¿no? Y de, digamos, prevalecer un sentimiento de competitividad en este mundo capitalista extraño y de quedar por encima, ¿no? De que a veces las razones adecuadas, y digo adecuadas entre comillas, del amor, pues no lo son tanto, es decir, son casi circunstanciales o derivadas de una pulsión más que tiene más que ver con, como decíamos, lo material, ¿no? Lo significativo de lo superficial. Eso también
va a estar como muy reflejado en esta película. Y aquí, en estos tete-a-tete, en que la cámara está frente a los personajes, vamos a encontrar, yo creo, también los mejores momentos donde se explica qué quiere cada uno de esos solteros a la hora de tener pareja, ¿no? Recordar que Selinson fue, creo que durante 6 meses también matchmaker, es decir, se dedicó a lo que se dedica al personaje de Dakota Johnson. Y pues imaginaos, ¿no?, la cantidad de anécdotas que habrá volcado a través de esta película, de lo que veía, ¿no? De las paradojas, de las ironías, de que un tipo diga que quiere a alguien un poco más mayor, pero no demasiado, ¿no? Y al final es la tontería un poco, esta cosa que nos convierte de alguna manera en cretinos, ¿no? Sobre el poder de decisión que da el dinero y de elegir, digamos, un príncipe azul, una princesa azul, como queréis llamarlo, y de los peligros que también tiene de el amor a la carta, o de elegir, digamos, por el privilegio que tienes al, bueno, contratar esto, al dar dinero a una persona. En esta primera parte de la película, primera media hora, 45 minutos, ya digo, a mí me gusta mucho la película. Es una película muy sólida, con un guión increíble, las interpretaciones también. Luego tiene esta cosa de Selinson de que deja los planos respirar, los deja mantenidos, muchas veces como estamos viendo en planos generales o planos americanos largos, y nos, digamos, nos hace partícipes o nos hace tomar decisión a través de simplemente dejar a los personajes ahí enmarcados con pues, sus dilemas, sus problemáticas, ¿no? Y aquí estamos viendo, bueno, cuando el mundo... está Lucy, ¿no? El mundo de Harry, el mundo multimillonario, y qué bien me lo voy a pasar yo aquí, ¿no? Antes ha habido una conversación muy interesante en relación a, bueno, pero tú qué vas a sacar de mí o yo qué vas a sacar de ti, ¿no? Y se da una sensación interesante también sobre lo que dice el personaje de Dakota Johnson tú eres un unicornio, ¿no? Es un hombre perfecto, ¿no? Con conversación, con culto, lo que se puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Entretenido, es decir, sucede esta cosa, también está muy la película en mostrar eso, en mostrar los imposibles, los ideales, y sobre todo también dentro de una sociedad tan extraña, vamos a decir, como la norteamericana, ¿no? Que depende tanto de los ideales de vida, de los ideales morales también, por otro lado, de las expectativas, como no, es una película que nos va a hacer una descripción muy profunda sobre esto, sobre lo que esperamos de los demás, y cuando no es lo que esperamos, aunque sea mínimamente torcido, no queremos a alguien un poquito más bajo, no queremos a alguien que no esté en forma, no queremos a alguien gordo, no queremos a alguien que no gane tanto dinero, es decir, y nos convierte de alguna manera en lo que yo, a mi parecer, es el trasunto del amor en muchas de las grandes urbes y ciudades y sociedades modernas, que al final no quieres querer. Al final quieres o una muñeca hinchable o un muñeco hinchable o un príncipe maravilloso extraño, es decir, quieres un imposible. No porque no existan, que probablemente existan gente increíble y casi perfecta, ¿no? Sino porque no estás disfrutando del viaje mientras tanto. Estás disfrutando o quieres disfrutar, digamos, de una photo finish, ¿no? De un premio dentro de una carrera o algo así, ¿no? Y creo que cuando más individuales, paradójicamente, y más solos están los personajes y más desquitados de ese deseo, de esa necesidad de ser amados o a través de validarse por una pareja o de casarse, que también se habla mucho, creo que es donde mejor está la película. Cuanto más naturales, más profundos, más puros son los personajes respecto a sus miedos, sobre todo modernos, vitales y sentimentales, en este caso, que estamos viendo a lo largo de la película. Por eso es curioso que yo veo, como decía, dos películas diferentes, una como muy empeñada y que tiene mucho que ver con Past Lives, ¿no? En describirnos el vacío vital o individual de muchos de los personajes que vemos en pantalla y de cómo ese momento de abrazo que vamos a ver ahora en la próxima fotografía, ese momento de paréntesis, ese momento de comunicarnos, ese momento de entendernos con otro, digamos, va a suceder de una manera fulgurante, es decir, va a contrastar con el tono
un poco, vamos a decir, un poco más aséptico, más, digamos, de retrato de los ambientes de Nueva York, digamos, más de una manera más superficial también y más como decorado, ¿no? No como tanto personaje. Para mí la película, los decorados son a veces personaje, pero sobre todo son decorado, ¿no? Para entender también y para sacar más foco también cuando usa los primeros planos a los dilemas de estos personajes que, por ejemplo, en este encuentro pues, se encuentra con un amor pasado, que es el personaje de Chris Evans. Nos va a dar medida un poco de ese personaje sobre temas como la precariedad, el siempre vivir al día, al límite, y también este dilema como muy clásico y muy manido de hombre rico, hombre pobre, ¿no? ¿Con quién me quedo? Cuando la decisión sería como más fácil que nada, pero aparentemente la película también se va a empeñar, y ahí ya me separo un poco, en demostrarnos de una manera un poco extraña, un poco cogida por pinzas y con trampas de guión también, y eso me ha perturbado un poco porque la cuestión de una grandísima escritora, Celine Song, pero me parece que coge atajos, y luego lo comentaremos también en la parte con spoilers, a la hora de entender o entenderse este trío dinámico, ¿no? De relación fluida, vamos a decir, y que vemos a través de la película. Y que paradójicamente, cuando reposa más, vamos a decir, en el tono social de esta problemática de no encontrar pareja, de estar soltero, de las relaciones modernas, a través de esas subtramas, como decíamos, coge más entidad la peli, y no cuando, digamos, se instala en el tiempo de sus tres protagonistas, aunque un poquito mejor al final, pero se me queda ahí un poco a medias, ¿no? También interesan también los juegos que hace de cámara en la relación entre clientes, personajes, protagonistas, y cómo al final todos estamos, vamos a decir, retratados en la misma frecuencia, en la misma escala, en el mismo incluso plano como este que ocurría entre el personaje secundario, un cliente del personaje de Lucy, y, digamos, el frontón, ¿no? Que va a determinarse a través del personaje de Pascal y todo lo que ocurre a partir de aquí. Y todo lo que se dice, bueno, pues que el matrimonio, estar en pareja es como una especie de contrato, que tienen que estar los dos de acuerdo. O sea, una manera como muy americana de entender también las relaciones, no solo las relaciones sentimentales, sino las relaciones humanas, ¿no? Contractualmente. Hay como, yo creo, una crítica velada ahí a eso, a través de estos personajes, de entenderse en esta gran ciudad que nos devora a todos porque, digamos, cada vez hay menos sentimiento grupal o con más personas y cada vez todo más a lo íntimo, individual y pequeño, ¿no? Vamos a pasar, si queréis, a hablar ya de la parte con spoilers, que es la harina buena. También, digamos, uno de los puntos de inflexión de la película, aquí el personaje de Lucy está hablando con uno de sus clientes, Mark P., y a partir de lo que pasa aquí, y también con otra de sus clientas que hemos visto en las primeras capturas, que es el personaje de Sophie, de Zoe Winters, nos va a dar, digamos, yo creo, la parte importante de la película. Aquí también estamos viendo, bueno, fotos de promoción, de lo bien que se llevan y de lo importante que es también la dirección de actores en una película, en todas las películas posibles, y que Celine Song ahí yo creo que es maestra en cuanto a determinar las miradas, los momentos, los silencios, las expresiones, cómo está un personaje dentro del cuadro, ¿no? Así que nos vamos a ir ya con la parte con spoilerazo. Vamos allá. Pues aquí estamos, amiguitos del Progressive, hablando ya de estas materialistas con spoilers. Antes que nada, porque creo que es importante a la hora de hablar de esta película, de entenderla también, ver, digamos, la importancia que es lo que decía, ¿no? Que a través de una subtrama entre el personaje de Sophie y del personaje de Mark P., que Mark P. es John Magaro, está solo en voz, y creo que es un acierto también que solo esté así, que no se lo vea. Recordar, bueno, John Magaro ha hecho muchísimas películas, Colin 75 este año, o September 9 también, grandísimo actor, y que estaba también en la anterior, en Past Lives, como el marido de Greta Lee, ¿no? Y creo que es muy acertado que esté solo en voz para todo el mogollón que estamos viendo aquí y que ocurre, ¿no?
que es que en la empresa de Matchmaker de citas, la jefa, la gerente de esta empresa le dice pues que ha habido un problema, ¿no? Y que ha habido una agresión sexual dentro de una cita. Con lo cual también dispone la película algo como muy interesante, decir, bueno, vale, nosotros intentamos enlazar a gente, pero todo lo que hagan en su intimidad, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Cómo averiguarlo? ¿Cómo preverlo? Y también se toma mucho tiempo la película en ese dilema de decir, nunca vamos a saber quién es alguien, casi hasta que lo tratemos en la intimidad, ¿no? Y entonces aquí hay un tema interesante, una otra muy interesante, en la que yo creo que debería haber girado la película, y que a partir de ahí vamos a encontrar, digamos, también hacia dónde deriva el personaje de Dakota Johnson, de Lucy, que en este caso, y como estamos viendo, va a ver la obra que estaba ensayando el personaje de Chris Evans, de John, ¿no? Y también, fijaros en este cartel, es una obra de Celine Song, probablemente esté basado en una de sus de sus primeros libretos teatrales, es dramaturga también, y se nota mucho también a la hora de establecer y de entender también todo el tema de sus películas, a la hora de cómo lo trabaja. Y, como decíamos, vamos a encontrarnos con una película que muta, que, como yo decía, nunca ha sido comedia romántica, y si ha sido comedia lo ha sido a través de las subtramas, de las particularidades de los personajes, ¿no? Yo diría que hay, sobre todo de los secundarios, y de las parejas que quieren, de la ambición que tienen a la hora y de las pesquisas, de las vicisitudes, de las exigencias que tienen todos esos personajes. Ahí sí que se genera la comedia realmente de esta película, y por lo demás para mí es una película romántica, no llega a ser nunca para mí comedia entre los protagonistas. Y como digo, estos frontones, estos frontales, estos planos frontales con tanto el personaje de Dakota Johnson como sus clientes o clientas, ahí es donde mejor está la película, donde más veraz, donde más de verdad suena la película en cuanto a cómo nos confrontamos con lo imposible. Aquí le da una réplica al personaje de Johnson como diciendo, bueno, tú quieres algo imposible, es decir, le dice lo que no quiere oír, le echa la culpa a la jefa y todo esto, pero más allá de esto, nos va a adentrar, digamos, en un dilema, vamos a decir, casi existencial del personaje de Johnson a la hora de entender, bueno, de entender quién es y en qué momento vital está, también con el encuentro que tiene con Zoe Winters, y el personaje que hace de Sophie, y de, bueno, se supone que tú me tenías que proteger, se supone que tendríais que ver esto, que alguien que ha abusado de mí sexualmente, y también hay algo interesante en la película que son, vamos a decir, las omisiones, las ausencias, todo, es decir, el dolor de este tema lo vamos a ver siendo tratado a través de otras personas, es decir, reflejándose a través de otras personas hasta este momento, que ya es como más crudo y más, y vemos, digamos, el parecer también del personaje de Sophie, y también el pensar o el reflexionar por esto que ha pasado, de si es el trabajo o la vida que quiere llevar, ¿no? La cual dice que el personaje de Johnson como que cobra como $80.000, ¿no? Sin impuestos. Y en qué mundo se quiere mover, ¿no? Y si le conviene estar con el chico rico o con el chico pobre, ¿no? Y cómo de alguna manera, y aquí ya me voy desligando un poco más de las tesis que lanza la película, siempre que tiene un problema llama a su anterior amor, al personaje de John, y lo veo un poco como un poco forzado. Lo veo como, pues bueno, pues estás con el otro, como, voy a llamar a este que entiende mejor estas disposiciones sobre la vida real, los problemas reales, ¿no? Se me parece un poco forzado, en la película empieza a ir más hacia abajo en algo curiosamente que no debería ser así, ¿no? No sé, que quizás deberíamos entenderla, ¿cómo deciros? A través de otro punto o de otro, digamos, punto de cambio también en cuanto a la película, y que no sucede, es como que falla, no sé, falla algo porque tanto, digamos, estamos en un punto de la película que nos vamos a adentrar, digamos, en el dilema de si seguir,
de si esta pareja tiene que seguir junta, de si no, de por qué no sé. O sea, da un poco la sensación, en este mogollón que sucede alrededor de la mitad de la peli, que ella está aburrida y que él está aburrido y que un poco están todos aburridos. Y que también, un poco en el retrato que hace de lo precario, de la pobreza, también es una romantización un poco, ¿no? También ha habido polémica en redes, mucha gente diciendo, es verdad que con el personaje de Chris Evans, que aparece y desaparece como el Guadiana, que hay una especie de idealización, ¿no? De lo precario. Y ahí la peli no acaba ni de adentrarse en el mundo rico, vamos a decir, ni vamos a ni adentrarse tampoco y entender el mundo pobre, el mundo precario, ¿no? Aquí es una escena interesante también en el que, bueno, ella se da cuenta de que se ha hecho esta operación de la que hablaban al principio de la película, ¿no? De los 15 centímetros y de cómo ha duplicado su valor como hombre, cuando, a ver, el valor de alguien debería ser interno, ¿no? Por lo que es, por el alma, por lo que lleva dentro, no por lo que es fuera, ¿no? Pero cómo nos emperramos en valorar a la gente por atributos físicos, monetarios y superficiales. Y aquí yo es donde más... aquí hay algo, y me duele en el alma, que es como una genia que es Celine Song, escribiendo, me dice que es que ha subarrendado el personaje de Dakota Johnson su piso durante 3 semanas y que necesita un sitio donde quedarse. Pero vamos a ver, si gana $80.000. No me creo que esta mujer no se pueda quedar. Claro, si es que realmente lo quiere ver, ok, ahí no tengo problema, pero justifícame, no me pongas una frase tan burda, ¿no? Para decir que lo quiere ver. Es como, no hace falta. O sea, ¿para qué explicas una subtrama por otro sitio cuando al final lo que parece ser es que lo quiere ver? No me digas que es que no tiene para dónde quedarse y que ojalá no. Es como muy forzado. Incluso te diría como de metraje quitado, no sé, me falta aquí una parte de entender esto que es como muy acelerado. Ay, igual no es lo que quiero, me dejas de gustar, me gustas tú, que me has gustado siempre, aunque seas pobre. Lo repite mucho la película, es muy reincidente vamos a decir, en juzgar la pobreza o en disponer lo precario como una excusa casi de guión. Pero es curioso también porque al igual que esto sucede en esta mitad hacia adelante de la película, nos encontramos con otra de las mejores escenas, que es esta, ¿no? Cuando ellos dos van al catering, donde él trabaja, donde suele trabajar, y ven desde lejos, y también esto ocurría en Past Lives, cuando observaban el mundo desde lejos casi como narradores de lo moderno. Hay una escena que es muy bonita, ¿no? Que nos habla del amor, de lo que son las relaciones y de lo circunstancial de todo y de cómo lo degrada, vamos a decir, el tiempo, ¿no? Y que va a llegar un momento en que toda esa gente se cansará, en que tendrá hijos y no se aguantarán. Es decir, el peso del tiempo y el peso de conocernos tanto a alguien, sea una pareja, madre, hermano, amigo, de igual, como una disposición muy triste, ¿no? De que al final te acabas cansando de la gente. No va tanto de querer a alguien, sino de cuánto tiempo dura que quieras a alguien, ¿no? O que lo quieras, digamos, de todas, al 100% o como queráis llamarlo, ¿no? Entonces es interesante también, aquí camina, ¿no? En un tren la película un poco más interesante, pero acaba yendo a los lugares comunes. Bueno, pues es que te quiero. Es un poco como, me he dado cuenta que te necesito, que me vienes bien. Yo creo que diría un poco que a ambos le viene bien el otro y por eso por tanto en este momento de la película es un poco oportunista y es un poco conveniente lo que ocurre en la peli. O sea, aquí entra a un sitio que la película yo creo que no era, o que no le pertenece del todo, que es como un momento o una secuencia o digamos una suma de secuencias facilonas, ¿no? Para luego también cambia el contraste aquí porque nos dice que este personaje de Sophie estaba el personaje de Mark P afuera acosando y tal. Es decir, como que la película me da la sensación de que no acaba de encontrar un tono aquí, que me parece que es uno de los momentos más importantes en los que tiene que determinarse la peli. Y se me queda ahí como, ¿pero qué? ¿Para dónde vamos? ¿Para la historia personal o para la historia de la subtrama secundaria? Que es muy interesante, que para mí es lo más interesante de
de la película, pero no acaba de reflejar toda la potencia que hay en esa trama secundaria en la trama principal. Está como más deslavazada, es más paradójicamente superficial, ¿no? La trama protagonista que todo lo que ocurre aquí, y es como que no acaba de encontrarse la película, no acaba de encontrar un camino, que sí que es curioso que en Past Lives sí estaba pero como absolutamente convencida desde el principio hasta el final, ¿no? De contarnos no solo lo arrebatado del amor, no solo la tristeza del desamor, sino lo injusto, ¿no? En diferentes frentes, que es el amor y quién lo vive, ¿no? Que normalmente suele ser y funciona muy bien a través de tríos, dramáticamente. Aquí es como que, por un lado, quiero ir a un sitio interesante, por otro lado me quedo un poco, es decir, no apuesto todo al amor romántico, vamos a decir, o al creer, digamos, en el idealismo de un amor o algo así. Es como muy rara la película en cuanto, no tanto al tono, en cuanto a lo que sucede, cómo sucede y en qué orden sucede también aquí en esta última parte, ¿no? Y donde me desligo porque me es difícil creer, no que acabe con este tipo o que acabe con el otro. Al final no es tan relevante, pero sí es relevante que me desarrolle y me explique bien por qué acaba con uno o por qué acaba con otro, ¿no? Algo que sí que en Past Lives había como una línea muy maestra a la hora de la pluma, y aquí ya digo, es como que ¿qué ha pasado aquí? Es como... hay como un momento de alegoría, de enlace también con lo que pasa al principio, de la flor y tal, pero no acaba de sentirse... Es que realista no lo quiero decir, porque el cine no es realista, pero no acaba de sentirse convincente dentro de la propia, vamos a decir, naturaleza de cómo es la película, ¿no? Y no acaba siendo lo que podía ser, más allá de que sea una película más ligera o menos ligera, tampoco es relevante, no acaba de determinarse la película de mitad hacia adelante, yo creo. De decidir un camino claro, ¿no? Se mete ahí como en un fregado para salir, es decir, todo lo que cuenta es interesante, pero la trama principal acaba no siendo interesante para mí. Desaparece totalmente el personaje de Pedro Pascal, hay como unos saltos, es decir, hay como, no sé, como... No me gusta tampoco decir esto, una pequeña vagueza a la hora de retratar, por ejemplo, esta escena está guay, ¿no? Que le dice lo que no le conviene y la enfada y tal. Era un momento más de cuestionarse como personajes de aquí hacia el final, ¿no? Y va a otros sitios y fijaros que acaba siendo más interesante por lo que miran los personajes, por cómo ven el mundo los personajes, que también era algo que pasaba mucho en Past Lives, y no tanto por lo que les pasa a ellos, que sí que yo creo que es la gran diferencia. Al final pasaba un mogollón de cosas en Past Lives a los personajes, ¿no? Estaban derrumbándose por dentro. Y aquí es como, bueno, me da la sensación un poco que están aburridos y que esto que, bueno, trabajaré más turnos, es como casi una broma, ¿no? Sobre la precariedad. Parece que no profundiza, no, vamos a decir, no da seriedad a un asunto que es serio. O que parece serio también por cómo lo está contando la película, porque a veces la peli se pone seria, ¿no? Entonces no acaba de encontrar ese tono, vamos a decir, intermedio que case todo cuando tiene unos actores y unos personajes muy, muy interesantes en el fondo. Y creo que tiene que ver más con una decisión de escritura de hacia dónde deriva la historia, cuándo y de qué manera. Al final, yo como siempre digo, en las películas, lo más difícil de hacer es el tercio final, no el final, al final puedes decidir qué es esto o aquello, pero sí la construcción de la situación final de una película, la última media hora, y me parece que se le va entre las manos, entre los dedos, a Celine Song en la resolución de algo potente. Aunque cuenta cosas, pero me encuentro con una película que... digo, mamma mía, ¿qué ha pasado aquí? Celine Song, Celine Song. Celine, no sé. Me parece como muy paradigmático que haya cosas que me gustan muchísimo de la película, como la dirección, la puesta en escena, la dirección de actores, el tema,
y cómo propone el tema y luego cómo se va deslavazando, se va un poco diluyendo, ¿no? Todo hacia el final y hace pues que no me convenza tanto la peli. Sin más, amiguitos y amiguitas del Progressive, como siempre os digo, ¿qué os ha parecido a vosotros esta película? Siempre opinar por vosotros mismos, ir a verla al cine, dejarnos debajo en comentarios qué os ha parecido, si estáis de acuerdo, si no, qué os ha gustado más, qué cositas menos, y qué os ha parecido esta Materialistas de Celine Song. No obstante, es de ese tipo de directoras y de directores que siempre vamos a estar esperando su próxima película, con ganísimas. Yo tenía un cierto miedo de... Y se ha ido un poco concretando, ¿no? Ese miedo en una película que es buena, pero que no es... o sea, que podía ser mucho mejor también. Así que nada, nos vamos a ir despidiendo. Como siempre os digo, nos ayudáis de muchas maneras. Si queréis seguirnos en redes, si no lo habéis hecho, Instagram, Twitter, X, TikTok. También seguirnos aquí en YouTube, los likes, comentar, todo eso genera muchas cositas que le gustan a YouTube y hace crecer también a los canales. También os dejaremos por aquí vídeos para que veáis más contenido del canal. Nos ayuda mucho. Si no lo habéis hecho, suscribiros, que nos ayuda mogollón. Y que nada, que nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni.